Esperamos se encuentren bien. El día de hoy, pues, vamos a hacer un tema un poco distinto, ya que, pues, como tal, la charla de hoy, pues, la escogió el público. Pues teníamos las tres opciones y la que la gente decidió fue trauma craneoencefálico en pediatría. Si se alcanza a ver pantalla bien y se escucha bien, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Pues, mi nombre es Andrés Felipe Rodríguez, actualmente en 13º semestre de la Universidad de La Sabana, interno junior general. eh, en rotación de pediatría. Pues como tal, les voy a presentar este tema, que es uno de los temas que más nos llega como tal a los servicios de urgencias, tanto pediatría como adultos, pero que el enfoque desde la población pediátrica tiene que ser un poco distinto y un poco más exhaustivo que en el paciente adulto, sin decir que los dos sean igual de importantes en su manejo. Entonces, pues como tal, la bibliografía en la que yo me baseo, o lo que pues van a encontrar la distinta literatura sobre este manejo van a ser estas, entre publicaciones publicadas en la Sociedad Colombiana de Pediatría, como el libro o el tratado de Nelson de Pediatría, que pues realmente complementan bastante el manejo de esta entidad. Vamos a hacerlo de estos contenidos, hablando principalmente de la definición y terminando como tal el pronóstico. Es muy importante entender que el trauma craneoencefálico se va a definir como todo trauma a nivel craneano causado por fuerzas externas que va a resultar como tal en alteraciones anatómicas y funcionales del encéfalo. Recordando que el encéfalo se compone tanto por el cerebro como por el cerebelo y sus distintas envolturas, entre ellas principalmente las meninges. Esto también va a abarcar distintas estructuras y elementos funcionales, como lo puede ser el líquido cefalorraquídeo, el sistema cerebrovascular y pues ya distintas estructuras celulares que encontramos a nivel del cerebro. Entonces, pues continuando, pues hay otra literatura que nos va a mencionar que este tipo de trauma es como tal la lesión de las estructuras de la cabeza debido a una fuerza de origen externo, tal cual como lo mencionamos previamente. Es muy importante identificar que dentro del trauma craneoencefálico vamos a encontrar dos tipos de lesiones. Las lesiones primarias, que son aquellas lesiones que son causadas de manera directa por el impacto o por el evento externo que lo causó. Ya las lesiones secundarias son aquellas lesiones que van a avanzar o que se van a desarrollar en horas o días a causa del trauma principal. ¿Cuál es la diferencia? Las lesiones primarias generalmente son irreversibles en el sentido de que no son prevenibles y las lesiones secundarias son prevenibles si se hace un manejo adecuado y dependiendo el tipo de trauma o la intensidad del trauma que se presentó. Eh, en base a la epidemiología vamos a encontrar distintos valores. En Estados Unidos, pues a pesar de que no es discriminativo, vamos a tener que ser 2% es la causa del 2% de las muertes en ese país, principalmente en población de jóvenes, teniendo una incidencia de 175 a 367, dependiendo del estado, por cada 100.000 habitantes. En el contexto de Colombia, desafortunadamente, tenemos una tasa mucho más alta y una tasa mucho más clara. Entonces, ¿por qué desafortunadamente? Porque pues vamos a ver más adelante que por el tipo de mecanismo o la cinemática del trauma es una causa muy prevenible o un tipo de lesión muy prevenible en población pediátrica. Entonces, a 2013 se reportó que aproximadamente en población tanto adulta como pediatra se encontró que aproximadamente 15.537 casos de lesiones accidentales fueron en un 36% por trauma craneoencefálico. De este 36%, el 58,9% fueron casos de un trauma craneoencefálico leve y ya el restante fueron traumas craneoencefálicos moderados o severos. Y pues acá lo que nos llama la atención, o pues lo importancia de nuestro paciente pediátrico, es que la mayor mortalidad en Colombia se inició en pacientes menores de 4 años y en pacientes adultos mayores de 65 años.
Acá uno de los artículos mencionaba, y pues para que lo tengan en cuenta, es que el adulto de 65 años, muchas veces el tipo de trauma, pues causaba lesiones primarias tan severas que pues desencadenaba o como tal llevaba a la muerte en un contexto muy rápido. Esto pues principalmente por el tipo de mecanismo que se da. En población pediátrica, desafortunadamente, y pues lo que mencioné, lo que dije al inicio, eh, esta mortalidad se inició porque se dieron las lesiones secundarias que no se identificaron a tiempo, se subestimó el tipo de trauma y el tipo de lesiones que tenía el niño y posteriormente se encadenó un estado irreversible pues, de la tensión arterial, la tensión endocraniana, que pues como tal causó la muerte posterior del niño. Pero pues ustedes se preguntarán por qué, o pues los que no han visto un poco de pediatría, por qué los niños menores de 4 años sea mayor mortalidad, si realmente los niños son resistentes, ellos se golpean a las 3 horas también, es pues principalmente por esto. Entonces vamos a encontrar que los niños van a tener una mayor disensibilidad de la bóveda craneana. ¿Por qué? Porque los niños tienen unas estructuras a nivel craneal que son las suturas y las fontanelas. ¿Qué son estos elementos? Son espacios que hay entre las láminas de hueso que pues unen la calota y que se van a ir cerrando, se van a ir como tal, formando en su totalidad, cerrando en su totalidad alrededor de los 18 meses de nacido. Entonces, pues vamos a tener que, pues si tiene espacio donde liberarse presión, va a ser a través de los fontanelas. Una vez esto llega a su límite, es cuando el momento, el pico de la tensión de la presión intracraniana. Pues también otros datos importantes es que el cerebro es un órgano de alta demanda metabólica y va a tener una mayor demanda y un mayor requerimiento metabólico durante el desarrollo y el crecimiento. Entonces vamos a entender que cuando ellos son más chiquitos, entre los primeros 6 meses de vida, el cerebro es un órgano muy funcional y que porcentualmente hace gran porcentaje del cuerpo, del peso corporal del niño. Otros datos son que el parénquima cerebral compone un 85% del contenido de la bóveda craniana y el restante se va a ir entre sangre y estructuras vasculares con el líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener que la presión intracraniana es la presión que existe dentro de la bóveda craneana. Esta se tiene que mantener en unos valores estables para mantener una adecuada circulación y funcionamiento cerebral. Desde entre ellas, pues el valor normal de pediatría es de 3 a 7 milímetros de mercurio. En los niños recién nacidos, generalmente hasta los 2 3 meses de vida, va a ser entre el 1,5 a 6 milímetros de mercurio. De esto va a depender como tal los volúmenes de los componentes, que sería líquido cefalorraquídeo y sangre, y pues la distensibilidad ósea por la permeabilidad de las fontanelas. Otro componente importante es la presión de perfusión del cerebro, que es como tal la presión requerida para que el tejido cerebral sea perfundido de manera adecuada, como su nombre lo dice. Entonces, pues, si hay una disminución de la perfusión cerebral porque pues no hay una adecuada presión, pues va a haber un mal funcionamiento metabólico, lo que nos va a llevar como tal a la isquemia cerebral. Al igual que pues en los adultos, cuando hay una restricción de flujo, ya sea por un trombo, por un accidente cerebrovascular hemorrágico o un accidente cerebrovascular isquémico. El tercer componente que hace parte pues de los componentes que mencioné anteriormente es el flujo sanguíneo cerebral, que pues normalmente la constante dentro de un amplio intervalo de las presiones autorreguladas. Entonces, ¿qué nos muestra la gráfica? La gráfica nos muestra que pues ante una presión de perfusión cerebral vamos a tener un rango de manejo. Sí, pues del flujo sanguíneo cerebral. Si mantenemos esas presiones de perfusión entre el rango estable, vamos a tener un adecuado flujo. ¿Cómo vamos a regular esa presión? Pues de manera propia del cerebro, a través del calibre de las arterias cerebrales. Entonces, pues estas van a modificar su diámetro, se van a contraer o se van a rebajar en base a las necesidades
y según pues como tal se requiera, se van a dilatar o se van a contraer. Si se contrae mucho, va a haber como tal un aumento del flujo cerebral, pero esto no va a ser suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas. Si se relaja demasiado, vamos a tener una disminución en ese flujo y vamos a tener lo que sería una isquemia. Pero pues también está el otro punto. ¿Cómo vamos o cómo se va a regular la presión intracraniana? Vamos a tener tres mecanismos que van a aparecer de manera paulatina. O sea, no puede aparecer el tercero sin haber aparecido primero el segundo y el primero. Entonces, el primer mecanismo es la disminución del volumen y el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que pasa a nivel craneano? El tejido parenquimatoso va a empezar a inflamarse, va a presentar edema, inflamarse, no, va a presentar edema, perdón, y va a ser como tal que haya una disminución del volumen. ¿Cómo se va como tal a disminuir el volumen? El líquido cefalorraquídeo no va a estar en la parte superior, sino que se va a descender como tal en la parte de la médula, sí, de la médula, y pues de esa manera va a relajar o va a permitir mayor distensibilidad del parénquima. El segundo mecanismo, cuando el primero ya empieza a fallar o sea insuficiente, va a ser la disminución del flujo sanguíneo cerebral. A través de los distintos receptores que tenemos, el cuerpo va a sensar la necesidad de disminuir este flujo y va a disminuir como tal la pulsación de las arterias carótidas para disminuir como tal el flujo sanguíneo cerebral. También vamos a tener que las yugulares van a presentar una mayor distensibilidad, facilitando como tal eh, el, el retorno venoso de la sangre cerebral. Y ya el tercero es el aumento del volumen craneal, que este se da principalmente en población pediátrica, que es como tal la laxitud o la facilidad del tejido craneano, del tejido óseo, de expandirse, presentar como tal una distinción, permitir que la fontanela se expanda para que de esa manera pues pueda haber espacio para el parénquima cerebral. ¿Qué pasa a los niños de más de 18 meses o con un cierre previo de fontanelas? Que este mecanismo es casi inexistente o que va a tener un tiempo de acción muy corto. Una vez llegamos a este último paso, ya nos va como tal un proceso irreversible que pues, nos va a llevar como tal al aumento de la presión intracraniana a niveles patológicos y nos va a facilitar una admisión cerebral. Pues como tal, como lo mencioné, los mecanismos compensatorios al ser limitados, se da un aumento de los volúmenes intracraniales y va a dar un aumento de la presión intracraniana, lo que nos puede llevar a isquemia por disminución de la presión de perfusión cerebral o la herniación cerebral. ¿Cuál es la fisiopatología de las lesiones? Después, como todas las lesiones primeras, como lo mencioné, son lesiones que pueden ser focales o difusas asociadas de manera directa al trauma. Lesiones vamos a enfrentar las heridas de cuero cabelludo, fracturas de huesos, hematomas, compromiso vascular y lesiones directas del parénquima. No son prevenibles porque pues, son a causa del trauma en el sentido del ingreso hospitalario, pero pues sí son de corrección inmediata en caso de requerirlo. Mientras que las lesiones secundarias son alteraciones bioquímicas posteriores, como lo puede ser la citotoxicidad, estrés oxidativo, liberación de sustancias proinflamatorias, muerte cerebral, entre otras. Después, estas van a favorecer como tal aparición de entidades como puede ser la hipotensión, hipoxia, hipercapnia, acidosis, hipertermia, hiperglicemia, aumento de la presión intracraniana y todas desenlazan en la muerte del paciente. Es como lo mencionan acá, son prevenibles si se maneja a tiempo, siempre y cuando la severidad del trauma permita el manejo de estas lesiones. Acá está la otra cara de la moneda. Pacientes con trauma craneoencefálicos severos muchas veces tienen lesiones secundarias que son irreversibles. ¿Por qué? Porque pues la severidad o el tipo de trauma que presentaron van a generar eh, estrés celular tan severo que no se va a corregir. O hay pacientes que por la lesión primaria pueden fallecer en el lugar. Ejemplo, los traumas de alto impacto, principalmente en carreteras pues sí, en carreteras por accidentes de tránsito.
A nivel celular, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver que a nivel bioquímico vamos a evidenciar una gran afluencia de calcio a causa de una mayor unión de aminoácidos a receptores NMDA y no NMDA. Esto va a llevar como tal a la activación de las fosfolipasas A2 y C y pues como tal va a liberar como tal la cadena, sí, la cascada de apoptosis. Adicionalmente nos va a llevar a una alteración de la conducción de la membrana, regulación a la baja de genes que regulan mecanismos reguladores, que son los que mencioné hace dos diapositivas, y finalmente la apoptosis celular. También se ha evidenciado, pues, se ha destacado que como lesiones secundarias nos va a llevar como tal alteraciones en la función de la mitocondria, vamos a tener muerte celular por falta de energía y pues como tal la generación de radicales libres que nos generan alteraciones celulares. Esta grafiquita acá se ve como lo mencioné. Entonces, pues la línea roja es como se ve la presión intracraniana en los distintos estados. Entonces, pues como tal, en la primer columna, como lo vemos acá, no sé si se alcanza a ver el mouse. Venga. Bueno, en este primer cuadrito es un cráneo en normalidad de ocupación. Pues acá tenemos cerebro, la sangre arterial, el líquido cefalorraquídeo, la sangre venosa. Cuando está compensado, vamos a ver que es por los mecanismos reguladores, hay una disminución del líquido cefalorraquídeo y de la sangre venosa. Y la masa o edema es como tal lo que nos está ocupando. O sea, pues como tal es el edema que se causó posterior al trauma. Y esto va a desplazar principalmente a la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo. Con la sangre arterial, pues sí se da una disminución, pero no tan significativa. Y pues como tal, acá no se evidencia bien, pero debe aumentar también el edema, pues el aumento del parénquima cerebral. Ya el tercer escenario es cuando el paciente está descompensado y es cuando vemos que hay desaparición o inexistencia como tal del componente del exceso por la raquídea o la sangre venosa. Esto como tal ocupado por la masa o el edema que ha sido generado a través como tal de las lesiones, de la lesión primaria y lo que lleva a las lesiones secundarias. Esta imagen de acá, la que vemos a mano derecha, son los distintos tipos de herniación que podemos evidenciar a causa como tal de un aumento en la PIC. Estos escenarios pues finalmente nos desencadenan una muerte encefálica y pues como tal, ustedes saben que el estado no retorna del paciente. ¿Cómo vamos a valorar al paciente pediátrico? Entonces pues al igual que en el adulto, es muy importante pues hacer todo de manera organizada. ¿Qué herramientas nos da la pediatría? No sé si algunos de los que ya están acá de pronto conozcan lo que sería el plan de aproximación pediátrica, que pues si no, los invito a revisarlo, si no, pues luego podemos hacer una charla para revisar este tema, y es como tal una estrategia que nos permite ver rápidamente el niño en tres esferas. El primero es el aspecto general, o cómo se ve de manera general, la segunda, cómo está su patrón respiratorio, y la tercera es cómo se ve a nivel circulatorio. Entonces, pues, una vez solo el triángulo de aproximación pediátrica, tenemos que evaluar el paciente está estable o inestable. Si el paciente está inestable, tenemos que hacer el ABCDE, de ahorita más vamos a hablar. Control cervical, si hay riesgo de lesión cervical, es muy importante verlo, ya que mucha gente pues, ve el trauma craneoencefálico, pero se olvida que por cercanía anatómica a nivel cervical también hay un alto riesgo de que requiramos manejo en esa zona. Segundo, estabilización de la vía aérea. Vamos a requerir intubación sí o sí, manera inmediata, si el Glasgow score está menor a 9 puntos. Eh, Fundamental, todo trauma craneoencefálico que ingrese a urgencias, se le inicia oxígeno al 100%, o sea, las dosis que ustedes requieran, pero pues oxígeno siempre. Monitorizar todos los signos vitales, valoración del dolor, ya que pues como tal el dolor nos puede generar falsos positivos de lo que vamos a ver más adelante, que es la tríada de Cushing. El acceso venoso, al menos uno, idealmente dos, de calibre grande, evitar como tal la canalización de niños ya adolescentes, eh, valoración de tratamiento de hipertensión endocraniana,
y solicitar TAC en base a unos criterios que los veremos a ver más adelante. Eso es lo importante si el paciente está inestable. Si el paciente está estable, de igual manera, yo le recomiendo hacer la valoración ABCDE como todo tipo de trauma y evaluar los requerimientos del paciente en base a la monitorización y pues todo lo que ustedes hayan encontrado en el examen físico. ¿Qué pasa si tenemos un riesgo alto de lesión intracraneana? Entonces, pues ahí vamos a indicar si hay necesidad de tomar TAC o no. El resto, pues lo voy a explicar más adelante, entonces no voy a hacer detalle en este pedazo acá. Como lo mencionamos, acuérdense de las valoraciones de la OSDE y acá está el triángulo de aproximación pediátrica. Entonces ahí está apariencia, trabajo respiratorio y en la parte circulatoria. Si hay alteración de uno, el paciente seguramente está inestable y nos toca atenderlo lo más prioritariamente posible. La valoración inicial de la OSDE, entonces A de airway, B de breathing, C de circulation, D de déficit neurológico y E de exposición. En la exposición hago pues, un énfasis muy importante, no quiero largar la charla con este pedacito de acá. Es muy importante también conocer si el paciente está en hipotermia o no, porque un paciente con hipotermia puede que tenga un menor gasto metabólico y el cerebro requiera menos eh, soporte metabólico que un paciente que pues esté en temperatura normal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando también está en hipotermia, también nos puede causar lesión neuronal y puede generar también lesión apoptosis de las neuronas. Entonces, pues es un pro y desventaja que tenemos en estos pacientes. Acá en este QR van a encontrar una infografía que yo hice hace ya cuando yo estaba en pediatría en décimo semestre de cómo se hace la secuencia de intubación rápida. Los invito a revisarla, está a libre acceso. Creo que el enlace sigue habilitado aún, si no, pues yo se los envío por el grupo, sin ningún remordimiento, pero, pues ya hice ya hace tiempito. Después es muy importante asegurar vía aérea, circulación, si pues hay signos de paro cardiorrespiratorio, realizar una adecuada reanimación cardiopulmonar, estabilización de la columna cervical en caso de que lo requieran y indicación de intubación inmediata cuando hay obstrucción de la vía aérea, Glasgow menor a 9, aunque hay algunas guías que mencionan menor a 8, pero quédense con el menor a 9, inminencia o presencia de falla ventilatoria, pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea o que el paciente esté convulsionado. Todos esos son signos de mal pronóstico y de requerimiento de manejo avanzado de la vía aérea. Como les mencioné, soporte hemodinámico, fluidoterapia y canalizar dos vías endovenosas idealmente. Que sea obligatorio, no. Pero si ustedes llegan a perder una vía aérea, una vía intravenosa, ahí tienes la otra para utilizarla de manera inmediata. Valoración neurológica lo antes posible y identificar, tratar y estabilizar lesiones primarias y secundarias según severidad de estas. ¿Qué tenemos que hacer de la parte neurológica? Tenemos que evaluar como tal en base a la escala de Glasgow. Vamos a tener dos escalas de Glasgow. La que ustedes ya conocen, que es la de adultos, la podemos aplicar en población que ya como tal tengan una respuesta verbal. Esto idealmente se lo recomiendo por encima de los 5 o 6 años de edad. Si está por debajo de esa edad, pueden utilizar la corregida. ¿En qué consiste la corregida? La corregida, a diferencia de la de adultos, muestra como tal la respuesta verbal, que es la que acá en la tablita aparece como lactante. Pero pues acuérdense que hay preescolares que aún no tienen o que no tienen de manera adecuada el desarrollo del habla. Entonces, pues, si el niño está sonriente, si los sonidos sujetos, son 5 puntos. Si está irritable, pero es consolable, son 4 puntos. Si llora con el dolor, son 3 puntos. Si se queja ante el dolor, son 2 puntos. Y si no hay respuesta, es un punto. Mientras que, pues, en el niño ya grandecito o en el adulto, desorientado, conservación desorientada, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles o ausencia de sonidos. ¿Cómo lo vamos a clasificar? En base a la escala de Glasgow. Esto es por la valoración del trauma encefálico. Entonces, leve, mayor a 12 años, moderado de 9 a 12 años, y este tiene alto riesgo de pasar una trauma encefálico severo, y un paciente grave de menos de 8 puntos, que sería el paciente con coma. Recuerden que la escala de Glasgow tiene mínimo 3 puntos en base como tal a lo que se muestra acá.
¿Qué es importante? Acá está el grafiquito, acá está la valoración y pues como tal toda la partecita importante que tienen que revisar por sistemas tras cualquier tipo de trauma. Pues ahí está por cabeza, por pecho, por abdomen y pelvis, por cuello, por espalda, por pues, lesiones cutáneas o en extremidades. Todo esto, pues, se los dejo ahí, no voy a hacer mucho énfasis en esto, porque pues es de lo que ya hemos mencionado o de otras charlas. Otras manifestaciones clínicas muy importantes son las fracturas de base de cráneo. ¿Por qué? Porque estas son traumas encefálicos severos hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, pues como tal, eh, vamos a encontrar estos tres signos. El primero es el signo de mapache, que es la primera imagen que ven acá, que es como si el niño tuviera unas ojeras que parecen un hematoma. Entonces, ese es el signo de mapache. Eso es claramente un signo de fractura de base cráneo. Ese paciente tiene que ser llevado TAC de manera inmediata y ser valorado por neurocirugía lo antes posible. El segundo es el signo de batalla o de Baron, que es como tal una equimosis o sí, una equimosis retroauricular que pues nos va a indicar también fractura a base de cráneo. Es muy importante cuando llega un niño con trauma craneoencefálico, le miren detrás de las orejitas, porque a veces esta equimosis, y yo lo he visto personalmente, no se alcanza a ver de manera simple, sino que solamente levantando el pabellón auricular se alcanza a visualizar. Entonces, pues ya luego les cuento la historia y pues todo esto que se tiene que hacer. Ella, el signo indiscutible de que hay una fractura de base de cráneo es como tal la otorragia. Después, si hay evidencia de sangrado a nivel del pabellón auricular, ese niño tiene fractura de base de cráneo, se va de una vez para TAC y valoración inmediata por neurocirugía. Entonces, pues también importante, trauma craneoencefálico leve, en su mayoría no existe una lesión cerebral o manifestación clínica asociada. Menores de 2 años, vamos a evidenciar más, generalmente más episodios eméticos, pero les voy a explicar por qué. Y hay algunos autores que afirman que la presencia de un hematoma en cuero cabelludo es un indicador de lesión del sistema nervioso central. Esta afirmación no es del todo válida. ¿Por qué? Porque las guías de cuidado intensivo pediátrica y pues los de trauma no avalan este hallazgo como un significativo de lesiones del sistema nervioso central. Y este también va a depender como tal del mecanismo del trauma. Si el niño iba jugando en una caminadora y se cayó pues suavecito ante el borde de una esquina de una escalera, muy seguramente solamente va a tener un poco de hematoma a nivel de cuero cabelludo y no lesión del sistema nervioso central. Entonces es como un signo. Y cualquier alteración de nuestra conciencia, focalización, crisis convulsiva, compromiso hemodinámico y signos de fractura base de cráneo son indicadores de lesión cerebral hasta que se demuestre lo contrario y se considera un trauma craneoencefálico severo a pesar de que el grado esté en orden. También que es importante revisar la reacción pupilar. A veces pues uno por el afán no lo revisa, pero pues también es importante identificar si hay miriasis, si hay miosis o si las pupilas están isocóricas. Ahí están como todas las interpretaciones que vamos a tener. Tampoco voy a hacer mucho énfasis en esto. Les dejo la tablita y yo más tarde les envío las diapositivas. Acá este pedacito sí lo voy a tener bastante porque es el punto más importante y que muchas veces dejamos en alto, la tríada de Cushing. Entonces, pues en este vamos a tener tres manifestaciones que son muy importantes que tengan en cuenta por la edad del paciente. Si un paciente está bradicárdico, debajo de los percentiles que requiere, si hay una alteración del patrón respiratorio y si está hipertenso, se considera que tiene una tarea de Cushing y que muy seguramente está sufriendo un aumento de la presión intracraniana y que muy seguramente ese paciente se puede dar bien. Este paciente requiere manejo de manera inmediata de severidad. ¿Qué puede pasar? La tarea de Cushing a veces es un poco traicionera. ¿Por qué? Porque la hipertensión asusta. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los niños por el dolor, ¿se acuerdan que yo les mencioné al inicio que es muy importante valorar el dolor del niño? Y por el dolor hacen aumento de la tensión arterial y eso genera susto en el médico tratante. Entonces, pues si hay una elevación de la hipertensión, revisen como tal si hay dolor
que sea secundario a este. La bradicardia generalmente no es tan común, pero pues sí se ve. Y la alteración del patrón respiratorio también genera falsos positivos, por así decirlo, porque que a un niño le caiga algo encima o que se haya caído en la cabeza va a hacer que llore. Y los niños lloran y empiezan a respirar feo por su patrón normal. Entonces siempre es importante calmar al niño y revisar si tiene dolor o no. Si el niño está, ante todo, calmado y tiene estas tres manifestaciones, ese niño seguramente se va a arnear y toca correr. ¿Cuándo vamos a pedir imágenes diagnósticas? Hay un algoritmo que se llama el PECARM que ha tenido distintas actualizaciones en los últimos años y que nos va a indicar la necesidad o no de tomar un TAC. Entonces, esta herramienta también la van a encontrar en distintas aplicaciones, como lo puede ser MedCalc, para calcularla de manera rápida. ¿Qué es importante? Ustedes van a separar a los niños en menores de 2 años y mayores de 2 años, mayores o igual a 2 años. Entonces, pues primero, si el niño tiene un grado menor a 14, tiene agitación, somnolencia, eh, pues como tal está como repetitivo, como que no tiene una respuesta adecuada a la comunicación verbal, o que tiene una fractura craneal, una deformidad presente a nivel craneal, ese paciente tiene indicación inmediata de TAC. Si no tiene ninguna de las anteriores, es importante buscar si tiene hematoma de cuero cabelludo, excluyendo la frente, pérdida de conciencia que sea mayor a 5 segundos o un mecanismo lesional grave, dándose a atender por caída de más de 1 metro. Hay veces que las camas de los papás tienen más de 2 metros, por lo que le ponen esos soportes. Es muy importante que le pregunten al papá qué tan alta era la cama cuando se cayó, porque también les pasa mucho. No se cayó en la cama y era una cama bajita. Papá, ¿dónde le daba? Y a uno le da en la cadera y yo mido 1,80 m. Entonces yo no era tan bajita como pensaba. Mm, accidente de circulación con expulsión, atropello, muerte. ¿Qué se refiere con expulsión? Que el paciente, cuando lo atropellaron, cuando lo chocaron, salió volando y quedó en su destino final al menos 30 centímetros distintos al punto inicial del trauma. Pues en este no aplica tanto. Ciclistas, peatones sin casos contra cualquier tipo de vehículo, indicación total de tomografía, o que haya sido que se haya golpeado tras el impacto con una superficie rígida de manera contundente. También está muy importante que piensen en tomar las imágenes cuando hay sospecha de maltrato infantil, tanto por ayuda del paciente como por protección legal de ustedes. Hay veces que los padres no se comportan con normalidad o empiezan a cambiar los hechos de la historia. También, desafortunadamente, lo he vivido y se termina siendo casos de maltrato infantil que pues tienen que ser canalizados por trabajo social e ICF lo antes posible, ya que como tal, ese puede ser un caso centinela o un caso de muerte infantil. Acá también es muy importante preguntar una cosa. En los niños menores de 2 años, generalmente van a vomitar después de un trauma craneoencefálico. ¿Por qué? Porque el centro regulador de la estabilidad está más inmaduro. Entonces, que ellos los muevan muchas veces en un mismo punto va a hacer que ellos vomiten y es algo normal. En quienes no es normal y es el gran punto distinto que tenemos en el pecado, que los mayores de 2 años ya tienen maduro ese centro y que generalmente después de un trauma craneoencefálico vomiten, no es normal y es indicador de ataque en ese momento. Ya hablando de la parte de los mayores de 2 años, generalmente las causales son esas mismas que mencioné y pues ya también está el punto importante que les mencioné del vómito. Entonces acá pueden ver que vómito sí se menciona y acá no se menciona. Y de resto pues ya es como tal por experiencia clínica. Si ustedes tienen miedos, igualmente quieren tomarlo en TAC, no los van a martirizar por eso. A veces los traumas de los niños, como les digo, son muy traicioneros y un niño que se veía de todo bien puede terminar intubado y en unidad de cuidados intensivos al otro día. Entonces, si ustedes se quieren prevenir de algún tipo de lesión hemorrágica o isquémica, pueden tomar el TAC siempre y cuando pues su conocimiento médico les diga. Eh, ¿Cuáles son las lesiones que más vamos a encontrar? Les vamos a encontrar en su mayoría pues el hematoma epidural,
que pues generalmente va a tener clínica oculta, no nos va a generar mm, manifestaciones de manera adyacente. Hematomas subdurales, pues hay menor presentación en niños en comparación de adultos y van a tener una evolución muy lenta. O ya está el hematoma subdural interhemisférico, que generalmente son frecuentes, es un signo patognomónico de maltrato infantil, la lesión axonal difusa y la contusión parenquimatosa. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Acá tenemos distintas imágenes, o pues yo les puse acá distintas imágenes que nos muestran lesiones a nivel de la bóveda craneana y del tejido parenquimatoso. Entonces, la primera es una fractura de cráneo, como lo pueden ver señalada de rojo, y el segundo es un hematoma epidural. En el segundo ya les muestro si tengo la razón del por qué se causó esto. La primera, que es una imagen de una fractura de cráneo, que fue una niña que se golpeó la cabeza contra la acera. Esta segunda imagen es de un niño de 12 años que se cayó de la bicicleta sobre el asfalto. Entonces tenemos mecanismos parecidos con hallazgos imagenológicos distintos. El tercero es un hematoma subdural. Bueno, estas tres imágenes son un hematoma subdural. El primero con conservación de la línea perdón, eh, con desplazamiento de la línea media y pues el hematoma subdural a nivel izquierdo. Ese es de un niño de 10 años que tuvo un accidente de coche y el segundo es un niño de 5 años después de también un accidente de choque. Después ahí tenemos los distintos hallazgos. Acá hay desviación de la línea media, como pueden ver acá están los ventrículos, todos con desplazamiento y el hematoma subdural. Acá este tercero, pues es como tal hemorragia, esto que se ve hiperdenso, pues es como tal hemorragia, y esto que se ve un poco más negrito es como tal un edema perilesional. Esto uno esperaría por el tipo de trauma seguramente que tuvo, que ahorita les digo de qué es, va a tener una expansión y si no se trata va a aumentar la PIC y pues va a desencadenar una herniación. Este es de un niño de 16 años que se cayó en la bicicleta. eh, Sí, me dice el tipo de mecanismo. Ya este es otro de hemorragia en pequeños puntos y ya lesión axonal. Este es un paciente que tuvo una evolución tórpida. Creo que si no se realiza el caso, yo lo leí, tenía como 5 añitos. Tuvo un accidente también de tránsito. Al niño al principio iba bien, y empezó a presentar desmejoría de su cuadro y que le tomaron una resonancia magnética encontrando como tal lesión axonal difusa. Después ahí se alcanza a ver. Este ya es un caso muy severo. Esta fue una pata de caballo. Bueno, es una niña de 3 años que tuvo pues hemorragia en distintos puntos del parénquima cerebral y fractura de cráneo. Muy seguramente este caso pues tenía una mortalidad por la severidad del caso. Les acá pueden ver distintos puntos de fractura y la hemorragia. Y acá está el otro caso que les mencioné, que es como tal el hematoma subdural interhemisférico. Entonces, esto que aparece acá es patognomónico de maltrato infantil. No es normal que un niño por un trauma haga un hematoma en los dos hemisferios y que pues este se extienda interhemisféricamente. Adicionalmente, pues se evidencia como tal zonas de isquemia a nivel occipital que pues también terminan en secuelas irreversibles de los niños. Es muy importante siempre sospechar ese pedacito, por más que la familia se vea bien en muchos casos. ¿Cuál es el tratamiento? Pues, lo primero es considerar el paciente se va para observación, urgencias, hospitalización o me lo mando a la casa. Entonces, observación de observación o hospitalización cuando el Glasgow está menor a 15, cuando hay algún tipo de focalidad neurológica, cuando hay un estado neurológico alterado, cuando hay intolerancia a la vía oral, cuando hay lesiones intracraniales o cuando hay sospecha de maltrato. Traumas de alto impacto en los cuales no haya tranquilidad, no se tiene que enviar al paciente a la casa. Si ustedes quieren ocupar la cama que tienen ahí para dejar al niño que salió disparado en la bicicleta, porque de pronto, sí, claro, que a los niños les gusta meter los palos o barandillas en las ciclas,
y salen disparados. Ese es un trauma de alto impacto hasta que pues, se vence lo demás. Si ustedes quieren dejar a ese niño ahí, lo pueden dejar. ¿Cuánto tiempo es lo que recomiendo? Esto va a depender tanto de las guías como de pues, las guías institucionales que ustedes manejen. Hay guías que dicen con 48 horas de vigilancia está bien. Hay unas que son un poco más conservadoras y les dejan hasta 72 horas. Generalmente los puestos que yo he estado son al menos 72 horas de vigilancia porque pues el tipo de trauma a veces pues desencadena los mecanismos fisiopatológicos que mencioné inicialmente. Tratamiento general, tanto para los leves como severos, pues se tiene que dejar una cabecera a 30 grados para favorecer el retorno venoso por las venas yugulares y para evitar como tal el aumento de la presión intracraniana. Se tiene que prevenir, preservar la normoglicemia, entonces se le tiene que tomar una glucometría de ingreso al paciente y si hay algún trastorno de la glicemia se tendrá que corregir. Se tiene que prevenir la hipertermia y se tiene que mantener un cuadro de sedación, que es requerirlo, o de emergencia simple en la mayoría de casos. Prevención de lesiones secundarias. Si tenemos de los riesgos de vía aérea, que tengamos entre falla ventilatoria, hacemos el manejo que mencioné inicialmente, mantener una adecuada ventilación y al menos en las primeras 8 a 12 horas dejarle con oxígeno suplementario por cánula nasal. También se tiene que prevenir la hipoperfusión, entonces se tiene que manejar con cristaloides de manera general y en el paciente hemodinámicamente inestable el vaso activo. ¿Cuándo vamos a utilizar soluciones hipertónicas? Cuando tenemos un moderado severo con signos de aumento de la presión intracraniana. ¿Cuáles tenemos? El manitol y la solución salina al 3%. Yo hoy revisé, porque pues aproveché que íbamos a dar la charla, este tema y encontré que en las últimas guías de cuidado intensivo pediátrico, a diferencia de lo que se creía, se prefiere la solución salina al 3% sobre el manitol, ya que en población pediátrica va a aumentar el riesgo de que este paciente tenga extravasación de líquido y mayor edema extracerebral en tejidos periféricos a causa del manitol. Pero pues eso es algo que está muy debatido y en muchos lugares les gusta el manitol. ¿A qué dosis de manitol lo vamos a utilizar? Es 0,25 a 1 gramo por kilogramo IV en 20 minutos cada 6 horas. Esto hasta que pues haya una valoración adecuada por neurocirugía, un TAC eh, que nos, que nos muestre como tal mejoría del cuadro o que no haya signos de edema cerebral. La solución salina, la hipertónica, se tiene que dar primero un bolo, esto no lo coloqué porque hay días que no lo mencionaban, pero pues igualmente se los menciono, un bolo de 2 a 3 mililitros por kilogramo en 20 minutos, seguido de una infusión continua de 0,1 a 1 mililitro por kilogramo de hora eh, durante pues este tiempo. Ya el bolo de 4 no se utiliza de 2 a 3. ¿Cómo se maneja el paciente con un trauma craneoencefálico grave? Entonces, pues está la intubación, toda la parte de este pedazo que es la estabilización y la reanimación. Vamos a tener distintos manejos que es por escalones. El primer escalón es el que les mencioné anteriormente y si es necesario un electroencefalograma y solamente esto por neurocirugía, la colocación de un catéter de ventriculostomía. Hay unidades que lo colocan, pero pues no está muy limitado y no es de manejo de médico general. Segundo escalón, pues vamos a tener distintos manejos. Hay algunos que ustedes pueden hacer en el contexto rural, que es como, por ejemplo, una inducción del coma por una inclusión de barbitúricos, pero ustedes no van a hacer ni craneotomía, hipotermia leve, muy debatido, pero es muy inestable y eso puede tener fatalidades o mortalidades indeseadas. Hiperventilación si tienen disponibilidad de un adecuado ventilador o drenaje líquido cefalorraquídeo, eso ustedes no lo van a hacer, porque pues no es competencia del médico general en contexto de urgencias o del médico pediatra, solamente lo hace un médico, un neurocirujano. Y también es muy importante la valoración prioritaria por neurocirugía en un centro de atención pues, especializado. Acá están los distintos medicamentos, no se los voy a hacer mucha énfasis porque pues también tampoco ya está como tardecito para hacerles énfasis en esto, pero pues ahí están las dosis de los sedantes analgésicos que pueden utilizar de alto espectro, como fentanilo, morfina,
relajantes musculares para inducción de secuencia de inducción rápida de intubación, medicamentos para la disminución de la presión intracraneal, como se hace el coma barbitúrico, se lo pueden llevar para su rural en caso de que tengan un paciente muy severo, y cuando utiliza convulsión de profiláctico. Ahí está la dosis de fenitoína. Evitar utilizar en esos pacientes ácido valproico y mucho más si tienen menos de 2 años por el riesgo de pancreatitis medicamentosa. El último punto, o lo último con lo que quiero llegar, ¿cuándo utilizar corticoide y cuándo no utilizar corticoide? En 2001, en Australia, se hizo un estudio muy chévere que se llama el CRASH. Este fue actualizado en 2006 en Reino Unido. Este como tal eh, estableció que previamente se utilizaba mucho corticoide para el manejo del trauma para prevenir el edema cerebral, algo que pues se hacía muy frecuente también con infecciones, neuroinfecciones. Entonces, pues antes se les daba metilprednisolona, cualquier corticoide sistémico de manera precoz, lo que pues como tal ellos determinaron que aumentaba el riesgo de mortalidad en un 3.3% o una discapacidad grave, o sea que el paciente tuviera alguna secuela neurológica severa en un 1.7%. Entonces ahí está como tal los valores, los porcentajes, perdón, los porcentajes, los RR, que pues como tal se indican en estos pacientes. ¿Y cuál es la conclusión final de este estudio? Que no se tienen que utilizar corticoides sistémicos y ningún tipo de corticoide en trauma craneoencefálico, ni pediátrico, ni adulto. ¿Por qué? Porque no se nos mueren más los pacientes o nos quedan con mayores secuelas prevenibles este paciente. Pues pronóstico. La tasa de mortalidad del trauma craneoencefálico es muy variable. Tenemos del 10 al 30% y esto va a depender principalmente del mecanismo del trauma. También es importante la captación temprana de este paciente, identificar signos muy tempranos para que cuando nos llegue a la fase para que nunca nos llegue a la fase descompensada, que podamos tratarlo todo en la fase de compensación. Y pues como tal, es muy importante todo este pedacito. Vigilar siempre la hipófisis hipoficiaria cuando el paciente se la egreso, ya que muchos traumas van a causar lesiones de la hipófisis y una alteración hormonal a nivel de la hipófisis también puede ser un- una secuela muy importante de estos pacientes. Y ya pues con eso, darles el cierre acá de la charla, porque di esta charla o porque en su momento me interesó mucho esta charla. Yo durante mi internado básico recibí un paciente que pues, siempre me quedó marcadito, un escolar de 3 añitos, que ingresó por un cuadro de 20 minutos que se le cayó una pipeta de gas encima de la cabeza. Era una pipeta de gas decorativa. Pues ustedes dirán, ah, no, pues fue un simple trauma. A mí, pues lo que me dejó traumado, o pues no traumado como tal, fue como la médica de urgencias abordó a este niño, porque pues le importó un poquito más que el paciente tuviera prepagada o aseguramiento, porque el niño era un niño alemán, el niño no habla español. Entonces ustedes entenderán también que cuando lo valoramos, el niño empezó a hablar como pues en alemán, nosotros pues con un compañero dijimos, este chico está grave, de una vez para la intubación, y fue que la mamá nos dijo, no, él es alemán, está diciendo que le duele la cabeza, pero que está bien. Después siempre valorar esos distintos escenarios y recuerden que a pesar de cualquier cosa, estos escenarios son de preocupación para los padres, madres, incluso para los niños. Entonces siempre traten de tener una actitud calmada. El trauma craneoencefálico asusta, no lo voy a mentir, pero tranquiliza mucho a los padres y a los niños que ustedes se vean tranquilos en lo que hacen y en la valoración del niño. Entonces, pues, eso sería todo. No sé si hayan preguntas, dudas o algo de la charla. Creo que todo estuvo muy claro, Andresito, gracias. Listo, entonces yo creo que con eso podemos dar por cerrada la charla. Para las gracias a todos los que se conectaron y que pasen una bonita noche. Nos estamos viendo para la próxima charla. Gracias. Muchas